La líder opositora María Corina Machado fue detenida, obligada a grabar un video y luego puesta en libertad, en medio de las marchas que convocaron a miles de venezolanos en rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro. Los plantones y marchas en respaldo a Edmundo González y contra el régimen de Maduro también se convocaron en Ecuador y decenas de otras ciudades del mundo. ¿Se consumará el golpe de Estado planificado? La vicepresidenta Verónica Abad asegura que el presidente Noboa consumó un golpe de Estado al tomar licencia y encargar el poder a su secretaria, dijo. La Asamblea devolvió a Daniel Noboa el decreto de encargo del poder a Cynthia Gelliver para hacer campaña, porque incumple la Constitución y las leyes, y precisa que el Parlamento debe aprobar la licencia. Las salas pediátricas de los hospitales a escala nacional lucen llenas debido a un incremento de un 40% de enfermedades respiratorias y muchos casos derivan en neumonía. En el país no existe una norma que proteja al usuario y garantice la devolución de su dinero ante la cancelación de eventos artísticos, pese a que desde el 2020 se han suspendido 140. Otros 6 menores, amigos de los 4 desaparecidos de las Malvinas, fueron testigos de su detención y ahora la defensa de las familias pide que la Fiscalía los entreviste. En exclusiva, el canal aliado de Coavisa, Bandeirantes, retrata la historia de Gabriel Bortoleto, el nuevo piloto brasileño de la Fórmula 1 y cómo su hermano sacrificó su carrera para impulsar su sueño. 5 marchistas ecuatorianos, entre ellos los medallistas olímpicos Daniel Pintado y Glenda Morejón, están clasificados para el Mundial de Atletismo de Tokio, porque cumplen los criterios que hoy publicó la World Athletics. Jueves 9 de enero de 2025, amigos, buenas noches. Comenzamos Televistazo Estelar informando sobre la masiva concentración en Venezuela y otras partes del mundo en rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro, quien mañana iniciará un nuevo mandato por 6 años más. En la manifestación estuvo la líder opositora María Corina Machado. Mientras tanto, Edmundo González insiste en que retornará a Caracas pese a las advertencias del régimen madurista. Tenemos todos los pormenores de la jornada. Bienvenidos. Venezuela, la dictadura no afloja. Venezuela tuvo una tensa jornada con manifestaciones en varias ciudades en contra del tercer mandato de Nicolás Maduro. Las multitudinarias marchas fueron convocadas por la líder de la oposición, María Corina Machado, quien salió de la clandestinidad para unirse a las protestas, pero fue interceptada por funcionarios del régimen cuando se retiraba. Merlis González con los detalles. La jornada inició con miles de venezolanos respondiendo al llamado de la oposición para concentrarse en Caracas y otras ciudades, al grito del Gloria al Bravo Pueblo, título del himno nacional. Frases como nadie nos quitará el derecho a ser libres y aquí no hay miedo sino convicción y confianza también se escucharon en las calles, pese a los intentos del régimen por intimidarlos. El madurismo colocó tarimas en los puntos de concentración de los opositores. Oficialistas en motos bloquearon algunas vías y la policía y la Guardia Nacional fueron desplegadas. Pero la gente se abrió paso para rechazar el tercer mandato consecutivo de Maduro, quien no ha podido demostrar que ganó las elecciones del 28 de julio. La líder opositora María Corina Machado, quien había prometido participar en la protesta, desafió al régimen y reapareció en la marcha en Caracas. Tenía 133 días en la clandestinidad por una orden de captura, pero subida en un camión con parlantes le habló a la multitud. Lo que hagan mañana sentencia el final del régimen. Sin ese crimen a la Constitución y a la soberanía popular estarán sentenciando su destino. Dijo que desde hoy comienza una nueva etapa en su lucha por la democracia y que Venezuela no dará lástima nunca más sin orgullo. Machado se retiró como llegó, en moto y resguardada, pero minutos después se anunció su captura.
Su equipo de comando con Venezuela publicó en redes sociales que había sido violentamente interceptada y que efectivos del régimen dispararon contra las motos que la trasladaban. Estoy bien, estoy segura. Un video de ella en redes sociales, difundido en cuentas oficialistas ajenas a su equipo, desmintió la captura. Me persiguieron, se me cayó mi cartera y ya estoy bien, a salvo. Y Venezuela será libre. Después el comando con Venezuela aseguró que sí fue detenida, que la obligaron a grabar varios videos, pero que luego la liberaron y que en las próximas horas se va a dirigir a los venezolanos. Machado es el blanco número 1 de la dictadura de Nicolás Maduro, que la acusa de terrorismo. Ella ha dicho que si es detenida, la instrucción que deja es que nadie negocie la libertad de Venezuela a cambio de la suya. Mientras tanto, Edmundo González, quien reclama la presidencia de Venezuela, denunció el acoso y detención de María Corina Machado, advirtiendo al régimen de Nicolás Maduro que no juegue con fuego. González está hoy en República Dominicana, última escala de una gira internacional antes de su anunciado retorno a Caracas. Ha dicho que Venezuela será libre, informa Pedro Jiménez. La comunidad internacional ha condenado los hechos de hoy en Venezuela, calificándolos como una campaña de intimidación. Y Edmundo González, que ha aprobado con la exhibición de actas que fue él quien ganó las elecciones y no Nicolás Maduro, fue de los primeros en reaccionar luego de la retención de María Corina Machado. Vía redes sociales dijo: como presidente electo exijo la liberación inmediata de María Corina Machado. A los cuerpos de seguridad que la secuestraron les digo, no jueguen con fuego. Y en una segunda publicación escribe: muy grave, que María Corina esté libre no minimiza el hecho de lo que sucedió. Fue secuestrada en condiciones de violencia. González está en República Dominicana como parte de una gira que antes lo llevó a Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Panamá. Recorre Latinoamérica sumando respaldos democráticos y desde ahí anunció su retorno a Venezuela. Y nos veremos todos muy pronto en Caracas, en libertad. En esta gira lo acompañan 7 expresidentes latinoamericanos como Andrés Pastrana de Colombia, Vicente Fox de México y Yamil Mahuad de Ecuador. Pero el régimen de Nicolás Maduro advierte que si entran en Venezuela serán detenidos. Diosdado Cabello, ministro del Interior, anunció que reparten volantes que dicen se busca por invasor, con fotografías de los exmandatarios, señalados por delitos de conspiración y complicidad en actos terroristas y atentar contra la paz de Venezuela. La misma acusación que Nicolás Maduro hace contra opositores, activistas y otros ciudadanos que han sido detenidos estos días. Son 125 hasta hoy, un día antes de que Nicolás Maduro asista a la asamblea controlada por el chavismo a posesionarse para otros 6 años de gobierno, aumentando la incertidumbre sobre el futuro social y político en Venezuela. Elecciones 2025. La vicepresidenta Verónica Abad presentó una nueva acción de protección con la que busca dejar sin efecto 3 decretos emitidos por el presidente Daniel Noboa. Abad pidió que la OEA active la Carta Democrática para analizar la situación constitucional del Ecuador. Francisco Garcés sigue este tema. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, busca dejar sin efecto los 3 decretos ejecutivos con los que el presidente Daniel Noboa la envió a Turquía, la relevó del cargo y nombró a su reemplazo. Estos pedidos hacen una nueva acción de protección que presentó este jueves, en la que también solicitó que la justicia declare que el presidente ha violado sus derechos. La acción es conocida por el Tribunal de Garantías Penales de la Parroquia Iñaquito, que en las próximas horas deberá decidir si, como medida cautelar, suspende la vigencia de los decretos. Hemos pedido la declaración de derechos constitucionales vulnerados, derechos políticos, derechos a la dignidad, a la no discriminación, al trato desigual y a la degradación del cargo. La vicepresidenta reapareció ante la prensa después de presentar su nueva acción constitucional. Una vez que la secretaria de la administración, Cynthia Gelibert, asuma el encargo de la presidencia, se habrá configurado, según dijo, un golpe de Estado. El presidente Noboa ha decidido por su cuenta no pedir licencia, de acuerdo al decreto 500. Y en lugar de atender a la ley, ha decidido nombrar como presidenta de la República a su secretaria. El presidente y su gabinete
de improvisados han violado la Constitución una y otra vez y están dando un golpe de Estado letal para la historia democrática del Ecuador. Y calificó duramente al presidente. Todo esto se ha propiciado por un hombre misógino, débil, lleno de miedos y de traumas. Porque ya le tenemos como un dictador. No tomará ninguna acción pública porque las Fuerzas Armadas y la policía han decidido respaldar a Noboa y no intentará volver a su despacho hasta que se le abran las puertas. Por eso pidió que las instituciones de justicia y organismos de control se pronuncien sobre la situación. En este momento el gobierno es responsabilidad de ustedes, ecuatorianos, de la Asamblea Nacional, de la Corte Constitucional, del CNE y autoridades de control. Ustedes están obligados a impedir esta escala dictatorial. Abad pidió que la OEA active la Carta Democrática y vigile la situación política del Ecuador y anunció que no irá a Turquía como dispuso el presidente Noboa si antes no se le permite ingresar a su despacho en la vicepresidencia de la República. Y la Asamblea Nacional devolvió al presidente Noboa la notificación del decreto 500 con el que se otorgó licencia. Según el secretario de ese organismo, no se puede adjudicar el permiso por fuerza mayor y tiene que solicitarlo al legislativo para no caer en infracciones legales. Patricio Díaz, con más información al respecto. Por disposición de la presidenta encargada de la Asamblea, Esther Cuesta, el secretario del organismo pidió al presidente Noboa que solicite al Parlamento autorización para su licencia por campaña y le devolvió la notificación del decreto con el que se otorgó licencia por 3 días, bajo el argumento de fuerza mayor. En el documento, la Asamblea le responde que ese decreto no se adecúa al concepto de fuerza mayor o caso fortuito y se hace referencia a las causales que el Código Civil determina para ese tipo de situaciones. El propio código establece como un naufragio, como un terremoto, pero el hacer proselitismo político, el hacer campaña, no es una causa de fuerza mayor. El cumplimiento de la ley no es una causa de fuerza mayor ni de caso fortuito. En la respuesta al presidente de la República, el legislativo señala que debe solicitar una licencia sin remuneración a esta Asamblea Nacional, a fin de que ésta resuelva negar o conceder la misma por ausencia temporal. De no hacerlo, dice el secretario del Parlamento, Alejandro Muñoz, el jefe de Estado puede caer en infracciones legales y no solo electorales. Inclusive se podría dar el caso de que ocurra, utilizando recursos públicos, un presunto delito de peculado. Y eso también obviamente es causal de juicio político, de acuerdo al artículo 129 de la Constitución. Muñoz dice que no hay una justificación tampoco para nombrar una vicepresidenta encargada, como lo hace Noboa en el mismo decreto. La Asamblea reconoce a Verónica Abad como vicepresidenta, respecto de la cual no ha existido en este Parlamento una ausencia temporal, ni tampoco un abandono del cargo, ni nada por el estilo. La vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador en funciones es la señora ingeniera María Verónica Barrojas. La Asamblea se encuentra en receso hasta el 23 de enero. Los candidatos a la presidencia de la República recorren barrios populares en busca de votos y enfocan sus discursos políticos en temas como, por ejemplo, seguridad, salud y también empleo. Diego Cuenca describe las actividades de los postulantes este día. El candidato presidencial del movimiento Construye, Henry Cucalón, arribó a Guayaquil para reunirse con simpatizantes del sector Mucholote 1 en el norte de la ciudad. Estuvo acompañado de candidatos asambleístas de Guayas y de otras provincias, con quienes subieron a la tarima para dar un discurso enfocado en el combate a las extorsiones que acechan a ese sector. El evento ocurrió en el Coliseo de una unidad educativa particular, donde los espectadores vestían de blanco y portaban banderas azules. A los extorsionadores y a los vacunadores se les acabó la fiesta. El brazo y la fuerza del Estado va a terminar con el delito que más atormenta a los ecuatorianos, principalmente a los más pobres. Luisa González, candidata del movimiento Revolución Ciudadana y Reto, visitó Santo Domingo de los Áchilas
para participar en un mitin político que se realizó en el Parque Lineal Manuel Ramos. Los militantes la acompañaron con banderas que tenían su rostro y el de otros postulantes a asambleístas. Su discurso se concentró en atacar al candidato oficialista. El mentiroso de Carondelet dijo que iba a aumentar el presupuesto para la salud. Me mintió. El candidato del Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, protagonizó un recorrido en la parroquia Sangolquí del cantón Rumiñahui, en la provincia de Pichincha. En esa localidad también se reunió con dirigentes transportistas y de su organización política de la parroquia Pifo de Quito. Y vamos a quitarle el dinero a quien le quita el dinero a la familia ecuatoriana, que es un gobierno obeso que no para de gastar y que no tiene fondo ese saco roto de gasto. Juan Iván Cueva, candidato presidencial del Movimiento Amigo, empezó sus actividades de campaña en la sede del Consejo Nacional Electoral CNE en Quito. Ahí presentó un documento con 10 preguntas que, según él, deben ser incorporadas en el debate presidencial. Estas preguntas van a servir para nosotros poder elegir informados y sobre todo tener un voto responsable. El candidato no describió el contenido de las preguntas. Y revisamos ahora qué movimientos han hecho los candidatos a la presidencia en las redes sociales y en plataformas digitales en las últimas horas. Los candidatos aprovechan las redes para mostrar sus talentos. Unos, por ejemplo, tienen habilidad para la música. ¿Qué carajo está pasando aquí? Otros para la actuación. No lo atiende, no ve que está sufriendo. Henry Kronfle suele escenificar realidades nacionales en videos cortos, como una estrategia para decirle al votante que él tiene la solución. Tiene que medicarlo. Iván, ¿qué pasa? De hecho, es una estrategia utilizada también por otros candidatos. Iván Saquicela recurre a ella para responder a una pregunta que tiene que ver con la coyuntura política. ¡Imposible! Alguien empezó en redes a molestar. ¿En qué trabaja Luisa González? Y hablando de preguntas, Luisa González responde a una que se ha repetido varias veces en redes sociales. Y yo trabajo en la Revolución Ciudadana. Otros candidatos escogen contar su día a día. Luis Felipe Tillería ha narrado en varias publicaciones su intento por denunciar a su contrincante, Daniel Noboa, por uso indebido de fondos públicos. Estamos en el corre-corre. En las redes de Noboa, presidente de la República y candidato también, no se ha tomado en cuenta lo que sus contendores dicen de él. Hoy la publicación principal de Noboa tuvo que ver con sus padres. Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Retratar los movimientos de campaña es lo más común. El candidato que visita a la familia durante un recorrido o el que baila en una sola pata con sus simpatizantes. Las redes también son una herramienta útil a la hora de convencer. La Fiscalía solicitó llamar a juicio a todos los procesados del caso Purga, a la cabeza el exasambleísta social cristiano Pablo Muentes. La Procuraduría General del Estado y el Banco del Pacífico también presentaron su acusación. Jacqueline Rodas con los detalles. 3 días tomó al fiscal Wilson Toainga exponer su dictamen acusatorio del caso Purga en contra del exasambleísta social cristiano Pablo Muentes y otros 22 procesados. Presentó 561 elementos, entre peritajes, versiones, documentos, chats e informes. Este jueves, al finalizar su intervención, solicitó al juez Javier de la Cadena que dicte llamado a juicio para todos los implicados. Los acusó como autores de delincuencia organizada por conformar una estructura criminal que manejó el sistema judicial de Guayas. El fiscal también pidió que se ratifique la prisión preventiva que Muentes cumple en la cárcel La Roca de Guayaquil para garantizar que no huyan y se presenten en el juicio. Luego intervino la Procuraduría General del Estado. Su representante pidió que las medidas de congelamiento de bienes y activos se mantengan y que en el juicio se establezca el monto de reparación económica. La Procuraduría decidió acusar a 19 de los 23 procesados. Dejó fuera al expresidente de la Corte de Guayas, Hugo González, y a otros 3 exfuncionarios judiciales. El Banco del Pacífico, como entidad perjudicada por el pago de $4 millones a Pablo Muentes, acusó a 14 procesados, incluidos los jueces relacionados con los fallos que le ordenaron cancelar ese monto. La audiencia continuará el próximo lunes con la respuesta de los 23 implicados.
El exalcalde de Durán, Dalton Narváez, fue trasladado al Centro de Privación Regional 8 para cumplir con la prisión preventiva impuesta en 2024. La orden fue emitida por el presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas ayer por la tarde. El exalcalde de Durán, Dalton Narváez, ya guarda prisión preventiva en el Centro de Privación Regional de la Zona 8. Así lo dispuso el presidente de la Corte de Justicia del Guayas, Francisco Morales, la tarde de este miércoles. Horas antes, Narváez arribó a Guayaquil tras ser arrestado en Colombia. Con esto se hizo efectivo lo ordenado en abril de 2024 como consecuencia del proceso por el delito de peculado seguido en su contra. Este delito consiste en la malversación de fondos públicos, en este caso por un contrato de consultoría y ejecución relacionados al sistema de conducción de agua en la parroquia El Chobo en Milagro, que abastece al Cantón Durán. Este proyecto tenía como objetivo dar agua potable a 220,000 personas y con proyección de hasta 500,000 habitantes para el año 2040. La investigación inició en 2019 tras una auditoría de la Contraloría General del Estado. La teoría del fiscal es que uno de los contratos fue firmado el 30 de diciembre de 2014 y adjudicado a la empresa Eseico S.A. por un monto de poco más de $21 millones. Otro contrato de consultoría por alrededor de $1.600.000. Según el Ministerio Público, Narváez omitió y no impugnó los convenios de financiamiento, lo que convirtió dichos valores de no reembolsables a reembolsables. Eso significa que de comprobarse las irregularidades planteadas, el municipio de Durán debe devolver el dinero. Adicionalmente, la Fiscalía sostiene que el monto invertido y ejecutado supera los $41 millones. El proyecto fue financiado por el Banco de Desarrollo del Ecuador y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán. En esta causa se encuentra también procesada la exalcaldesa, expresidenta del directorio de EMAPAD de Durán y actual asambleísta por Revolución Ciudadana, Alexandra Arce, junto a otras 17 personas. Las lluvias inundaron 13 sectores del norte de Riobamba, donde quedaron al menos 28 casas afectadas, mientras que en Loja hubo el desbordamiento de una quebrada. Y en Carchi, 2 cantones también registraron incidentes por esta época lluviosa, informa Ángel Pilatuña. En Riobamba, 4 avenidas del norte de la ciudad se convirtieron en ríos debido a la intensa lluvia que cayó la tarde y noche de este miércoles. En el sector del Paseo Shopping, el colapso de las alcantarillas provocó que el nivel del agua alcanzara hasta 75 centímetros, dejando vehículos averiados en medio de las calles. Los conductores tuvieron que realizar maniobras para poder avanzar, mientras que 6 negocios de la zona también sufrieron daños. En el barrio La Esperanza 1 al noreste, el agua afectó a 12 viviendas causando daños en electrodomésticos, muebles y paredes. Los moradores trabajaron arduamente para retirar el agua acumulada y mitigar los efectos de la inundación. Según el Cuerpo de Bomberos, hubo inundaciones en al menos 13 sectores de Riobamba. En Loja, una lluvia de 3 horas provocó el desbordamiento de una quebrada en la parroquia San Pedro de Vilcabamba. La fuerza del agua arrastró incluso troncos y escombros de los incendios forestales del año pasado. Una vivienda quedó afectada. Además, a la altura del sector El Zacapo, se formó un socavón que mantiene cerrada la vía que conecta con el centro parroquial. Al momento, 2 retroexcavadoras trabajan en la remoción de los sedimentos. En la provincia de Carchi hubo incidentes por el invierno en el cantón Montúfar debido al desbordamiento de un reservorio de agua en la vía que conduce a Fernández Salvador, y en el cantón Espejo la lluvia provocó un deslizamiento de tierra en el ingreso a El Ángel. La zona ya fue despejada. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, advirtió que las lluvias continuarán en los próximos días en la región central del país. Secuestros y otros delitos se siguen cometiendo en el anillo vial de Quevedo, provincia de Los Ríos, a pesar de los operativos ejecutados por militares y policías. Una carretera que por años ha sido considerada peligrosa para los transportistas. La policía incluso ya rescató a 3 personas secuestradas en esa vía en los primeros días del año. Tranquilo, está la Policía Nacional. Tranquilo, hasta el 7 de enero, la policía ha liberado a 3 víctimas de secuestro que fueron interceptadas cuando circulaban por el anillo vial de 26 kilómetros que conecta a los cantones Quevedo, Mocache y Buenafé en Los Ríos y El Empalme en Guayas.
Ante esta situación, algunos transportistas aún realizan convoyes para sentirse más seguros al transitar por la autopista, que durante los últimos años se ha convertido en una de las vías más peligrosas de Los Ríos, donde las bandas delictivas cometen robos, secuestros y hasta asesinatos. ¿Qué no se dice del anillo vial? Mucha inseguridad, pero si siguen estos operativos va a mejorar en algo. Todo esto a pesar de que en el 2024 la Gobernación de Los Ríos, junto con los transportistas, realizaron mesas de seguridad para combatir la delincuencia. Fueron 23 reuniones que se ejecutaron en la provincia. En todas se habló del anillo vial y las estrategias para frenar a las bandas que se lo habían tomado. Se logró la captura de 40 personas. Durante los primeros días de este año han seguido las acciones de control que cuentan con el apoyo de 60 efectivos que se distribuyen de forma aleatoria en los 3 puntos de operación, por donde circulan unos 25.000 vehículos a diario. Hemos visto que se ha reducido la delincuencia en estos tramos con la presencia de lo que es el personal militar. Las autoridades hablan de una reducción del 60%. Por ello, ahora buscan dar paso a otra de las resoluciones que tuvieron las mesas de seguridad. Fue la creación de un punto fijo de control para la Policía Nacional y personal de la Comisión de Tránsito. El municipio de Quevedo puso a consideración 3 terrenos ubicados en los sectores conflictivos, como la Venus y el Guayacán, todos con salida al anillo vial. Actualmente este proyecto espera la respuesta del Ministerio de Gobierno. Un operativo contra la minería ilegal al noroccidente de la provincia de Carchi generó un enfrentamiento entre miembros de las Fuerzas Armadas y la policía con pobladores de la parroquia El Chical. La operación desactivó mediante una explosión controlada un campamento dedicado al procesamiento de material aurífero, como lo informa Paula Andrade. Con disparos de fogueo y lanzamiento de gas lacrimógeno, un centenar de militares y policías respondió al ataque de 200 personas que les arrojaron piedras y palos. En medio de una operación contra la minería ilegal en la parroquia El Chical, a 100 kilómetros de Tulcán, en el noroccidente de Carchi. El enfrentamiento ocurrió tras la destrucción de un campamento ilegal de procesamiento de oro a 200 metros del río San Juan, límite con Colombia. Una explosión controlada con pentolita y dinamita inhabilitó este asentamiento de 150 metros cuadrados. Allí encontraron 2 trituradoras, 3 piscinas de sedimentación, un generador eléctrico, 3 motores y 150 bultos de material aurífero. Según las Fuerzas Armadas, esta actividad minera generaba semanalmente $200,000 e incluso contaba con una persona encargada de la seguridad. La intervención militar continúa este jueves. El objetivo es inhabilitar las bocaminas identificadas por inteligencia militar en la zona de El Pablo, a 10 kilómetros de El Chical. Y el fuego no da tregua en el sur de California. Un 5º incendio crece con rapidez en Hollywood, en Los Ángeles, mientras los bomberos luchan contra las llamas por aire y tierra. Las autoridades confirman 5 muertos y 130,000 evacuados. Una letal combinación de fuego, maleza seca y vientos de hasta 140 kilómetros por hora mantiene activos 5 incendios en el condado de Los Ángeles y se propagan sin control. Condiciones climáticas que se mantendrán hasta el viernes. Los bomberos reportaron el Sunset Fire, un nuevo foco de fuego en Studio City, en Hollywood Hills, un barrio exclusivo con restaurantes y tiendas de lujo. Varias mansiones ya fueron devoradas por las llamas y amenazan otras miles de estructuras, incluyendo el Teatro Dolby, donde cada año se realiza la ceremonia de los premios Oscar, por lo que han postergado el evento para anunciar a los nominados. Sunset Fire se suma a otros 4 incendios que arrasan en varias zonas del condado. Autoridades de California desplegaron 7.500 bomberos y personal de emergencias, 8 aviones cisterna, 40 helicópteros y más de 1.000 camiones cisterna, pues ante la magnitud de la emergencia, la infraestructura hídrica urbana colapsó y en ciertas áreas no hay agua para combatir el fuego. Gobernadores de otros 6 estados también enviaron cientos de bomberos y vehículos.
Hay 5 muertos, más de 1.900 edificios destruidos y 130.000 evacuados. Entre las casas destruidas están las de varios famosos, como Billy Crystal, Mandy Moore y Paris Hilton. El paseo marítimo de Malibú, una de las propiedades más caras de Estados Unidos, quedó reducida a cenizas. Además, hay cortes de energía que afectan a más de 400.000 hogares. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró como zona catastrófica los sitios afectados en California para que reciban fondos federales que les ayuden a la reconstrucción. Además, canceló su visita oficial a Italia para dar seguimiento a la emergencia. El expresidente de Uruguay, José Mujica, anuncia que el cáncer se ha extendido, que no seguirá con el tratamiento y pide morir tranquilo. En una entrevista relató que el cáncer que le fue detectado en el esófago ahora tomó el hígado. Agregó que no quiere un tratamiento bioquímico ni una cirugía más porque el cuerpo no aguanta. Asimismo, anunció que no dará más entrevistas. El problema que tenemos que va más allá. El gobierno de Estados Unidos enviará un paquete de ayuda a Ucrania de $500 millones. Este envío incluye misiles de defensa aérea, municiones, entre otros equipos militares para el uso de cazas F-16. El secretario de Defensa de Estados Unidos hizo el anuncio durante una reunión en Alemania con el grupo de defensa ucraniano dirigido por Estados Unidos. Ocurre a la par de que el equipo de la Casa Blanca se prepara para anunciar nuevas sanciones contra Rusia. Obras de teatro sobre el pueblo Montubio, un stand-up sobre las elecciones y la proyección gratuita de un documental filmado en Ecuador son parte de las propuestas culturales más destacadas. Vanessa Robles con más detalles de estos eventos en Cuenca, Quito y también en San Borondón. Hace 14 días salió de cacería y no ha regresado. Este viernes 10 de enero será la proyección gratuita del documental Idián, El Diablo Venado, en la Plaza Pública de la Inmaculada en Cuenca. La historia se centra en un espíritu que ronda la selva amazónica, donde un adolescente achuar ha desaparecido. Durante su búsqueda, se descubren secretos de la naturaleza y visiones de la vida después de la muerte. La propuesta del director José Cardoso dura 90 minutos y fue filmada en Ecuador. Vicenta se cree Shakira y piensa que soy Piqué. El grupo de teatro Los Compadres vuelve a escena en la zona de costumbres y tradiciones del Parque Histórico del Cantón San Borondón. Un show de amorfinos con situaciones cotidianas de los montubios de la costa ecuatoriana son parte de la propuesta en escena. El espectáculo de comedia será este domingo 12 de enero a la 1:03 de la tarde. Primera misión, elecciones. Tienes 3 opciones. Primero, el candidato que es corrupto. En Quito, Pancho Viñachi presenta su stand-up Ecuador Modo Experto, un nuevo show que describe el manual de supervivencia para época de elecciones y promesas incumplidas. El actor recrea el drama y el caos en redes, llena de propaganda política durante 33 días de campaña. Las funciones serán de jueves a sábado a las 8 de la noche del 16 de enero al 2 de febrero en Casa Toledo. Los hospitales reportan un nuevo incremento de casos de enfermedades respiratorias en niños. Son diagnósticos que derivan en neumonías y hacen que las salas de emergencia pediátrica estén llenas. Carla Delcado describe la situación. Así permanecía el área pediátrica del Hospital del IES en el sur de Quito esta mañana. Llena. Niños con necesidad de oxígeno y madres desveladas. Una de ellas es María José Toapanta. Su hijo tiene 1 año y medio y lleva 3 días hospitalizado. El diagnóstico, neumonía. Empezó con una tos súper fuerte y de ahí ya vino la temperatura. Entonces, como es pequeño mismo, tenía que prevenir y le trajimos por emergencia. Según la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, hay un incremento del 40% de enfermedades respiratorias en niños en los hospitales del país. Y esto desde que empezó 2025. El 80% de niños que permanecen hospitalizados y que llegan incluso al área de emergencia es por síntomas respiratorios. En este hospital pasaron de 100 casos a 150 por día. Pero lo que más hemos visto, el virus sincitial para influenza, rinovirus. No solo hay incremento de casos. Muchos de los niños que acuden a consulta llegan con neumonía.
una infección que inflama los sacos aéreos en uno o ambos pulmones. Una neumonía viral, todos los papitos saben, no lleva antibiótico. Solamente tratamiento de soporte con oxígeno, nebulizaciones si hace falta, paracetamol, nada de antibiótico, principalmente oxígeno. En esta sala la mayoría de niños tiene este diagnóstico. Fernando Aguiñaga, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, detalla por qué los casos de enfermedades respiratorias se han disparado en estos días. Estamos en la época fría, ya tenemos las lluvias y con las lluvias siempre vienen los virus respiratorios y va a haber un aumento de los cuadros respiratorios en niños y en adultos. Es importante, según los expertos, llevar a los menores a un especialista si hay signos de alarma, como fiebre que no cesa, respiración acelerada, coloración azulada en los labios o el rostro. Ecuador no cuenta con una norma que proteja al usuario y garantice la devolución inmediata de su dinero ante la cancelación de eventos artísticos y de otro tipo. Desde el año 2020 se han suspendido 140 eventos, entre ellos el show Messi 10 del Circo del Sol. Hay cerca de 2.000 afectados, como lo informa Diana Bermeo. En diciembre del 2023 se anunció que el espectáculo del Circo del Sol, Messi 10, se presentaría en Quito. 1.995 personas compraron tickets por un valor de $556,000. El evento previsto para julio del 2024 se canceló, según la empresa organizadora Global Entertainment, por un requerimiento de último momento del Circo del Sol. La Secretaría de Cultura del municipio de Quito dijo a Televistazo que el show no contaba con los permisos reglamentarios porque no fueron solicitados. Los afectados denuncian que hasta la fecha no se les devuelve el dinero. Se indicaba que hay una planificación de devolución, entonces todos creíamos que estábamos en la última parte de la planificación y descubrimos que nadie recibió el dinero. El dinero recaudado de la preventa, según Global Entertainment, fue invertido en adecuaciones en el Coliseo General Rumiñahui, publicidad y anticipos. La empresa asegura que ha devuelto $85,000 y el resto lo entregará hasta octubre. Este es solo uno de los casos de cientos de perjudicados por las cancelaciones de eventos, que según la Defensoría del Pueblo han sido 140 desde el 2020. Entre ellos los conciertos de la banda Guns N' Roses, Marc Anthony, Juan Luis Guerra, Mago de Oz y Gloria Trevi. La Defensoría reconoce que hay un vacío legal sobre la devolución del dinero y la obligatoriedad de contratar un seguro que proteja al consumidor. Algunos de los afectados han presentado denuncias en la Fiscalía por estafa masiva. En marzo del 2023, la Defensoría entregó una propuesta de reformas a la Asamblea Nacional para proteger al consumidor en estos casos. Hasta el momento no se ha debatido el informe para primer debate. Los 4. ¿Quién los desapareció? Al menos 6 menores más estuvieron presentes el día en que fueron retenidos por los militares Ismael, Josué, Nehemías y Steven, pero 5 de ellos lograron huir y el 6º se escondió bajo un auto. Ahora la defensa de los niños y adolescentes asesinados pide que sean entrevistados por la Fiscalía. Merlin Ochoa con lo último de este caso. Este niño de 11 años estuvo presente la noche del 8 de diciembre cuando un grupo de menores fueron abordados por militares cerca de un centro comercial y de un hospital público en el sur de Guayaquil. Su mamá aún está consternada y describe lo que le contó su hijo. Vino muy agitado, corriendo, cansado. Me decía que un grupo de militares andaban en 2 carros. Los cogieron. Les hacían disparos sobre ellos, pero no le pegaron un tiro, pero los sacaron a carrera. A Ismael, Josué, Nehemías y Steven los acompañaban 2 niños de 11 años, 3 adolescentes de 13 y uno más de 16 años, pero los 6 lograron escapar. Ellos confirmaron lo dicho antes por las familias de los desaparecidos, que caminaban por el sector luego de jugar un partido de fútbol. Ecuavisa habló con sus padres y familiares. Agregan que desde ese día, por lo que le ocurrió a sus amigos, ya no salen de casa solos y pasan atemorizados. Una de las madres habla a Televistazo con la condición de que su nombre no sea revelado. Con la Biblia en la mano, describe cómo su hijo logró esconderse.
y que ellos corrieron y lo cogieron uno que le dicen Josué. Dice mi hijo que le dijo al militar, déjelo que él no está haciendo nada. Entonces le dice al militar y el militar cogió y le dice, ven. Y él corrió durísimo y se metió debajo de un carro. Abraham Aguirre, miembro del equipo legal del Comité de Derechos Humanos y de los familiares de los 4 menores asesinados, menciona que el miércoles presentó en la Fiscalía un escrito para que 3 de los 6 chicos puedan ser entrevistados por un profesional previo a la autorización de sus padres y bajo los parámetros de protección que cubre a los menores. Estas entrevistas tienen una técnica muy distinta, un lineamiento que es el acompañamiento con una psicóloga o psicólogo de la Fiscalía para que no sea invasivo. El abogado aclara que las entrevistas son clave, pues antes de ser retenidos por los militares, los 6 menores vieron por última vez a Ismael, Josué, Nehemías y Steven. Hasta el cierre de este reportaje, el fiscal no establecía hora y fecha para esta diligencia que se tendría que realizar antes de los 90 días que concluya la instrucción fiscal. Y el 16 de enero en la Unidad Judicial Sur en Guayaquil se va a receptar la versión anticipada de un nuevo testigo por el caso de la desaparición forzada contra los 4 menores de las Malvinas desaparecidos en Guayaquil, informa Bessie Granja. El próximo jueves 16 de enero en la Unidad Judicial Valdivia, en el sur de Guayaquil, el juez Denis Ugalde receptará la versión anticipada de 3 testigos. Luis Arroyo, padre de 2 de los menores de las Malvinas, el hombre que prestó su teléfono celular para que los hermanos llamen a sus padres, y un nuevo testigo que presenció la detención ejecutada por la patrulla militar contra los adolescentes. Esto es parte del proceso de desaparición forzada que se investiga contra 16 uniformados de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, como explica Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Serán en una cámara de Gesell, primero para asegurar la protección de la víctima, pero también de los testigos. Esto es importante porque así las víctimas no tendrán que esperar hasta la audiencia de juicio, que es el momento que establece la ley para exponer los testimonios. Se tiene previsto que el juez establezca nuevas fechas para recoger las versiones del resto de familiares y testigos. Mientras esta tarde en Guayaquil se reunió el Comité de Respuesta Integral de Casos de Desaparición Forzada, liderado por el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Entre los compromisos a los que llegaron constan brindar atención psicológica para las familias, en coordinación con el CDH en Guayaquil. También el trabajo en conjunto de los Ministerios de Salud, Inclusión Económica y Social y también la cartera de Educación. Asimismo, se analiza incluir a un representante del Ministerio de Defensa en estas acciones. El Comité de Respuesta recalcó la importancia de que exista un protocolo interinstitucional para los casos de desaparición forzada. La Contraloría determinó un perjuicio de $8.9 millones en el Instituto de Seguridad Social de la Policía. Según el examen especial realizado a las finanzas del ISPOL, hubo irregularidades en la contratación de asesoría legal para la defensa y patrocinio del instituto, informa Paul Romero. La Contraloría determinó un perjuicio de $8.9 millones al Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL, por la contratación del servicio de asesoría legal para la defensa y recuperación de inversiones perdidas con Jorge Cherres. El organismo aprobó el informe de 209 páginas sobre la contratación de la firma de abogados Gonzalo Córdoba y Asociados entre el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2024. Entre las irregularidades constan que el estudio jurídico no entregó los productos que exigía el contrato. Para el pago de honorarios, es decir, $8.9 millones, el ISPOL no presentó la documentación que respalde las gestiones realizadas ante la Superintendencia de Compañías, el Banco Central y la Procuraduría sobre la recuperación del dinero. La firma de abogados fue contratada durante la administración de Renato González para recuperar inversiones por $893.9 millones realizadas entre 2013 y 2020. Televistazo contactó al oficial y dijo que desde marzo de 2024 le prohibieron dar declaraciones, pero sí respondió al informe de la Contraloría en su cuenta de X. La institución que estuvo silente mientras se robaban 950 millones, hoy a quienes recuperamos 368 millones, glosa con 8.9 millones, no por robar, sino por pagar a los abogados. En las próximas semanas, la Contraloría determinará responsabilidades civiles a los involucrados.
El proceso de apelación a la destitución de Eduardo Franco Loor se reactivó en el Tribunal Contencioso Electoral. Este jueves se aceptó la recusación del juez del caso y será sorteado a otro. Sucede mientras el nuevo vocal del Consejo de Participación Ciudadana estaba en Venezuela apoyando al régimen de Nicolás Maduro. Fabiola Santana con los detalles. Este miércoles se esperaba la primera aparición de Eduardo Franco Loor en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, pero no acudió. Estaba en Venezuela apoyando al régimen chavista. En redes sociales se viralizó un video en el que se le ve en la posesión de las autoridades de la Asamblea de la Dictadura venezolana. Incluso fue saludado por el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez. Eduardo Franco Loor, coordinador nacional general de la Coalición Nacional por la Patria, y fue abogado defensor de nuestro hermano Jorge Glass, injustamente secuestrado por el gobierno derechista extremista de Ecuador. Franco Loor, ex abogado de Jorge Glass, fue nombrado nuevo consejero en reemplazo de Juan Esteban Guarderas, pero pidió permiso al presidente del organismo, Andrés Fantoni, para ausentarse hasta el 12 de enero. Se desconoce si asistirá a la posesión de Nicolás Maduro. Sin embargo, su cargo peligra. Él fue destituido en primera instancia por el Tribunal Contencioso Electoral y este jueves se reactivó el proceso de apelación. A pedido de Franco Loor, la mayoría del organismo aceptó cambiar al juez que llevaba el proceso de apelación y hará un sorteo para definir al nuevo juez que decidirá si ratifica su destitución. Venezuela, la dictadura no afloja. Y miles de venezolanos en el mundo también respondieron al llamado de la oposición y marcharon contra Nicolás Maduro. En ciudades españolas como Madrid y Barcelona se registraron las concentraciones más grandes, como lo muestra Merlis González. El Gloria al Bravo Pueblo se escuchó en Madrid este jueves, cuando miles de venezolanos entonaron su himno durante la manifestación contra la dictadura de Nicolás Maduro en Puerta del Sol. Los asistentes tuvieron momentos de intensas emociones cuando se conoció la captura de María Corina Machado y celebraron nuevamente cuando se difundió la noticia de su liberación. En Barcelona, unos 2.300 venezolanos se sumaron a la protesta. Pidieron el respeto a la soberanía popular y rechazaron el tercer mandato de Nicolás Maduro en víspera de la toma de posesión este viernes. Su exigencia también se escuchó en las puertas del Parlamento Europeo. En medio de la nieve, los manifestantes en Bruselas llegaron con banderas tricolor y sus estrellas para pedir apoyo internacional para Edmundo González. Santiago, Bogotá, Lima y Nueva York fueron las principales ciudades del continente americano donde la diáspora venezolana se manifestó. Con banderas y carteles tomaron calles y plazas. Que su lucha por la democracia es hasta el final, también dijeron en territorios lejanos como Australia, Japón y Malasia. Y cientos de venezolanos en Ecuador también se sumaron a las concentraciones que convocó la oposición en el mundo para protestar en contra de la investidura de Nicolás Maduro como presidente. La convocatoria se hizo en 10 ciudades del país, como informa Luis Alfredo Zúñiga. La comunidad venezolana en Ecuador se sumó este jueves 9 de enero al llamado de la oposición para salir a las calles a protestar en contra de la investidura de Nicolás Maduro, prevista para este viernes. En Ecuador se convocaron marchas en 10 ciudades durante la mañana y la tarde. La mayor concentración está en Quito. Desde las 9 de la mañana al Parque Bicentenario llegaron más de 600 personas con gorras, camisetas y banderas amarillas, azules y rojas. Piden principalmente libertad. Y que se haga respetar la soberanía del pueblo establecida en la Constitución de 1999. En Guayaquil también se han congregado decenas de personas desde las 11 de la mañana en la explanada del Centro Cívico en el sur con consignas y con el lema Gloria al Bravo Pueblo, que es la frase con la que inicia el himno venezolano. Gritaron contra el oficialismo alrededor de un monigote de Maduro.
y también respaldaron al candidato opositor Edmundo González, quien insistentemente ha mostrado las actas que ratifican su triunfo en la votación de julio de 2024. En Cuenca también se concentraron decenas de venezolanos desde las 9 de la mañana en la Plaza Otorongo. La comunidad venezolana en el país asegura que las concentraciones se repetirán este viernes. Y varios de los candidatos a la presidencia de la República dan su opinión sobre la crisis que sacude a Venezuela. Otros, en cambio, prefieren mantenerse al margen para no interferir en la política interna venezolana. Informa María Cecilia Largacha. Era julio del año pasado. Venezuela iba a las urnas y desde Guayaquil, Henry Cucalón dejaba en claro su postura. Un mensaje también de fuerza, de valor, de agradecimiento a esa gran líder latinoamericana que es María Corina Machado. Hoy, ya candidato a la presidencia, Cucalón respaldó lo dicho a través de una publicación en X. Habló de la barbarie que representa Maduro y agregó: fuerzas democráticas y comunidad internacional en alerta de lucha. ¿A quién apoya? Andrea González no necesita muchas palabras para dejar en firme su posición. Para mí el presidente de Venezuela es González. Lo dijo en el programa Políticamente Correcto, en donde otros dos candidatos también expresaron su postura. Carlos Rabascal. Maduro es el peor ejemplo que le puede pasar a cualquier democracia en una nación. Gobiernos como Maduro deben salir. Y Jimmy Jairala, que tiene una visión contraria. Mientras algún organismo internacional no diga que Maduro no es presidente, Maduro sigue siendo presidente. Hay presidenciables que prefieren no tomar partido. Yo no voy a opinar sobre la situación de Venezuela. Cada estado, cada pueblo, cada país tiene el derecho de la autodeterminación. Juan Iván Cuevas sí opina, aunque no tome partido precisamente. El señor Maduro no va a ser presidente, así que no me preocupo ni siquiera por eso. Nosotros apoyaremos siempre a la democracia. Daniel Noboa, más que como candidato, opina como presidente. Su posición es la de no reconocer al régimen de Maduro. En su cuenta de X publicó una fotografía de una conversación suya con Edmundo González y María Corina Machado. Y en esa misma cuenta, hace pocas horas, exhortó a los políticos ecuatorianos a pronunciarse. Dice que cualquier político que defienda, justifique o guarde silencio ante estos actos no solo traiciona los valores democráticos, sino que se convierte en cómplice. Verónica Abad decidió retirar la acción de incumplimiento que presentó en la Corte Constitucional. La vicepresidenta de la República espera que la Corte resuelva su situación mediante otra acción que ya está más avanzada y solo tiene pendiente la votación en el pleno de ese organismo, informa Jacqueline Rodas. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, retiró la acción de incumplimiento que presentó el pasado 2 de enero ante la Corte Constitucional. Abad impugnó el decreto ejecutivo que nombró a Sarija Moya como vicepresidenta, pero 2 días después fue derogado. En un comunicado, Verónica Abad asegura que esa fue una artimaña jurídica del presidente Daniel Noboa para evadir el control constitucional. Al desistir del recurso, Abad busca que la Corte se concentre en otra causa que está más avanzada, que le concierne y que tiene que ver con la primera acción de protección que ella presentó. En el comunicado exhorta a los magistrados a que prioricen esa consulta que fue remitida por un tribunal de apelación de la Corte de Pichincha. Puntualmente, el tribunal consulta si es constitucional el acuerdo ministerial con el que el gobierno sancionó a Verónica Abad con la suspensión de su cargo durante 150 días sin sueldo. Esta causa ya pasó la etapa de admisión y por voto de mayoría cambió de juez ponente. Inicialmente fue Enrique Herrería que se opuso a admitir la acción. Fue resorteada y ahora la resuelve Daniela Salazar. Ella ya tomó una decisión y envió al Pleno el proyecto de sentencia. Desde el martes lo analizan los 9 jueces y se espera que el presidente Alí Lozada convoque a sesión para someterla a votación. El expresidente de la República, Osvaldo Hurtado, cree que las últimas acciones del presidente Daniel Noboa son inconstitucionales e ilegales. Asegura que con ellas se expone a futuras sanciones. Francisco Garcés tiene un resumen de sus expresiones. El expresidente Osvaldo Hurtado analizó esta mañana en Contacto Directo las últimas decisiones tomadas por el presidente Noboa. Consideró que haber nombrado a una vicepresidenta por decreto, además de concederse licencia por días para hacer campaña, son acciones inconstitucionales que le dejarán consecuencias políticas y legales posteriores.
Se refirió al decreto en el que dispone que la vicepresidenta Verónica Abad se presente en Turquía para que asuma el cargo de consejera en ese país y a la designación de la secretaria de la administración, Cynthia Gelibert, como vicepresidenta temporal. Es lo que hacían los dictadores latinoamericanos en el siglo XIX y muchísimos dictadores ecuatorianos. A sus adversarios los desterraban, pero a los adversarios. En este caso, la desterrada es la segunda magistrada de la nación, la vicepresidenta de la República. Y un presidente no puede gobernar un país con zapadas y con vivezas. Porque la ley es clarísima, la Constitución igual. No puede recurrir a otros medios para sacarle de lado a la vicepresidenta de la República elegida por el pueblo ecuatoriano. Estas decisiones en su momento deberán ser revisadas por la Asamblea Nacional, dijo el expresidente, y también deberán hacerlo la Contraloría y la Justicia. El presidente está creando condiciones, justificaciones, pruebas para que en un momento pueda ser enjuiciado por el Congreso Nacional y destituido. El presidente está creando condiciones para que la Contraloría examine su conducta por peculado. Porque él está incurriendo en este delito al no excusarse de la presidencia, seguir ejerciendo la presidencia y como consecuencia usando ilegalmente fondos públicos. Osvaldo Hurtado cree que aún es tiempo de que el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional actúen para evitar que en la campaña electoral el presidente Noboa cometa más acciones inconstitucionales. Que están obligados a que se preserve el orden constitucional y el Estado de Derecho, no intervienen y no ponen orden en este caos gestado nada menos que desde las oficinas del presidente de la República. A Noboa le pidió que corrija las decisiones tomadas y le recordó que fue él quien eligió a Verónica Abad como binomio y que si ya no es de su confianza por haber cometido algún acto ilegal, debe denunciarla en las instancias correspondientes. Desde hoy, Daniel Noboa pasó de ser presidente de la República a candidato en busca de la reelección. Su primera actividad de campaña se llevó a cabo en Santa Elena con una caravana que recorrió los 3 cantones de esa provincia de la costa. Diego Cuenca sigue de cerca las actividades de promoción electoral. Diego, adelante. Sí, el ambiente proselitista empezó a las 3 de la tarde cuando militantes del movimiento oficialista ADN empezaron a regalar gorras, banderas, camisetas en el centro del cantón Santa Elena. Y cuando el reloj marcaba las 4 de la tarde con 59 minutos, los simpatizantes hicieron un conteo regresivo hasta que dieron las 5 de la tarde. Pues a esa hora temporalmente Daniel Noboa dejaba de ser presidente de la República y se convertía en candidato para poder hacer campaña según el decreto 500 que él mismo emitió. Así Noboa apareció a las 5 de la tarde con 38 minutos en un vehículo blindado acompañado de la escolta de tránsito de la CTE y guardaespaldas sin identificación a la empresa a que pertenecían. Y pues el candidato subió a un camión acompañado de Niels Olsen, ex ministro de Turismo y actual candidato a asambleísta y otros postulantes. La caravana recorrió 20 kilómetros hasta el momento. Pasó por el cantón Santa Elena, avanzó a La Libertad y luego a las 7 de la noche llegó al cantón Salinas, entre los gritos de los simpatizantes que pedían una sola vuelta. Y en este momento la caravana continúa. Daniel Noboa no ha hecho un discurso público sobre este primer día de actividad de campaña en territorio. Y el Consejo Nacional Electoral analiza las actuaciones del presidente Daniel Noboa al no pedir licencia desde el inicio de campaña. Según 2 consejeros, la negativa de solicitar ese permiso no tiene una sanción en la ley, por lo que se espera informe sobre si el mandatario usó recursos públicos para promocionarse. Informa Patricio Díaz. El Consejo Nacional Electoral no actuará sobre la negativa del presidente Daniel Noboa de pedir licencia para campaña.
Su presidenta Diana Tamaín prefirió no pronunciarse sobre el decreto con el que el presidente de la República se concedió licencia solo temporalmente, por 3 días. Dice que no le corresponde. Será la autoridad competente que se pronuncie de la validez o no sobre los mismos. Nosotros no podemos interferir en las otras funciones del Estado. El CNE además argumenta que si bien el Código de la Democracia determina que se debe solicitar licencia para campaña, la misma norma no establece una sanción y por lo tanto no pueden actuar. Porque si no, el Tribunal Contencioso Electoral nos rechazaría, ya que estamos presentando una denuncia que no está tipificada. Sin embargo, Diana Tamaín dice que el mandatario sí está bajo observación. El CNE investiga si cayó en una infracción electoral el domingo pasado, cuando apareció en el balcón del Palacio de Carondelet. Está tipificada como uso de bienes públicos para promocionar una candidatura. Sin embargo, entre la investigación del Consejo, la presentación de la denuncia al TCE y el proceso en el tribunal, la campaña puede terminar. La Contraloría también anunció que auditará todos los actos de campaña para supervisar el uso de los bienes públicos. El Contralor Mauricio Torres firmó un convenio en ese sentido con el CNE y advirtió que si se comete esa infracción electoral, revisará si hay también un posible peculado que debe denunciarse ante Fiscalía. La sequía prolongada en el país provocó cambios en cuanto al comportamiento de las tandacuchas. Pero estas inofensivas mariposas han salido en gran número y no han pasado desapercibidas por la gente. Diego Puente preparó un reportaje sobre esta especie. Las tandacuchas son víctimas de la ignorancia. La gente asocia estas mariposas nocturnas de color negro, gris y marrón con la desgracia o con la muerte y las mata. Las tandacuchas son inofensivas. Se alimentan de néctar de flores y usan su trompa para extraer líquido de frutas en descomposición. No tienen dientes ni pico. Los entomólogos que las estudian saben que ayudan a polinizar plantas que florecen en las noches y que son el alimento de aves nocturnas, reptiles y anfibios. Y tienen una distribución desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina, ¿no? Entonces tienes unas mariposas que están presentes en casi todo el continente americano. Viven cerca de un año. Hasta el 10º mes son larvas y pasan en la tierra comiendo vainas de habas, frijoles y porotillos. Maduran en capullos y el último mes se convierten en mariposas de gran tamaño. Hay ejemplares de hasta 30 centímetros, pero en general miden entre 15 y 20 centímetros. Su gran tamaño, su actividad nocturna, su color y la textura de su lomo hacen que en algunos países sean consideradas de mala suerte o se les atribuye el presagio de la muerte. Eso es un mito. Al momento de manipularlas o al menos tocarlas brevemente o verlas, pueden dejar ese polvito que mucha gente lo asocia con problemas, con la muerte, no sé, con el miedo, con el susto. Pero en realidad son pequeñas escamas, las pequeñas escamas microscópicas que se están desprendiendo de las alas. En la última semana han aparecido en grandes cantidades en ciudades de la sierra. Usuarios de redes sociales han hecho fotos y videos de cientos de ellas en la Catedral de Cuenca. La extensa sequía provocó cambios en su comportamiento y cientos de ellas salieron apenas sintieron la humedad de las lluvias. Toda la población de estos insectos que debían haber salido paulatinamente empezaron a salir de una sola. Se posan en superficies claras, son atraídas por las luces aunque las desorientan. Eso explica que se golpeen y que por la fragilidad de sus alas, muchas mueran. No hay estudios que determinen su grado de vulnerabilidad, pero los entomólogos consideran graves afectaciones por la expansión urbana, los incendios y los ataques de los que son víctimas. Por eso llaman a conservarlas y a cuidarlas. Hasta aquí la información. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en Contacto Directo estarán Salim Saidam, docente de Derecho Constitucional, para analizar el enredo jurídico que causa tener 2 vicepresidentas y la licencia que se otorgó al presidente y que la Asamblea desconoce. Además, en el especial Elecciones 2025, los presidenciables, estará con nosotros Luisa González, candidata por la Revolución Ciudadana, para hablar de lo que hará esta vez si el correísmo llega a Carondelet. Sigan las noticias, amigos, a toda hora en ecuavisa.com. Siempre información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.